Setup es la forma más sencilla y económica de encontrar aplicaciones útiles y potentes para el Mac. Accede a un catálogo de más de 100 aplicaciones por solo 9,99 € al mes. Tal vez por el uso cada vez más de altavoces inteligentes, porque tenemos, más tiempos o simplemente porque, no vamos a decir que es una nueva juventud, pero la gente está empezando a animarse y sobre todo a darle una oportunidad más al tema del podcast. La verdad es que cada vez hay más calidad y más opciones. Así que si os parece, os voy a hablar de mis podcasts sobre Apple favoritos. El primer podcast es bastante reciente, es Dynamo, está hecho por la gente de Hipertextual, con Eduardo Arcos al frente, y que tiene una particularidad que me parece muy interesante. Más allá de la charla, que podríamos decir que es el formato más clásico de podcast, es que la mayoría de los episodios que llevan producidos tienen ese valor añadido de centrarse en lo que es la experiencia de usuario, que es algo que a mí personalmente siempre me ha gustado y siempre me ha llamado la atención. Porque un producto, porque la tecnología en sí, no es que sea importante como tal a nivel de especificaciones y detalles muy de vende teléfonos, vende ordenadores y demás, sino que lo importante, lo que realmente nos va a aportar a cada uno de nosotros, es lo que nos va a permitir hacer, Y en este sentido, pues ya os digo, En los episodios que llevan publicados tienen ese punto, tienen esa forma de contar qué aporta o cómo nos modifica, cómo nos hace hacer las cosas los diferentes productos de Apple. Es muy interesante y ya os digo, muy recomendable. El segundo podcast es Apple Coding, Aquí, creo que poco hay que contar. Julio César es un auténtico experto en el tema de la programación y cuenta todo este tema, todo este mundo de, programación, protocolos, avances y demás, de una forma bastante amena, bastante clara, para que cualquiera, sea un programador, sea un experto en tecnologías o simplemente un usuario de a pie, entienda el cómo afecta todo el tema del desarrollo al futuro de las plataformas de Apple. El tercer podcast es una cosa más. Aquí mi amigo, compañero, que es Pedro Aznar, junto a CJ Navas, llevan a cabo un programa bastante interesante en el cual, dan toda esa visión, que tienen, esa perspectiva sobre el mundo de Apple, los avances, noticias y demás, y alguna que otra recomendación que, es bastante interesante. Y ahora pasamos a Apps Mac, que es un podcast bastante cortito, muy reducido en duración, pero que a mí me parece perfecto porque yo soy muy amante de estos podcasts de poca duración, del tiempo justo, de por ejemplo ir al trabajo, dar un paseo o realizar las tareas de casa en esos 20-30 minutos. En Apps Mac, en 8 minutos, que es el podcast que tiene más ritmo, hay otro pero que está un poquito más parado, pues igual, van tratando temas relacionados con el mundo de Apple, con las aplicaciones y demás, de una forma bastante amena, bastante interesante y que creo que os puede gustar. Y ya después tenemos podcasts que son en inglés. Primero es The Talk Show, que es de John Gruber, que es todo un referente, creo que no hay nada que decir, porque cualquiera que siga la actualidad del mundo de Apple va a conocer quién es John Gruber y su blog Daring Firewall, pero que su podcast es bastante interesante. A veces las opiniones son muy de Gruber, por así decirlo, pero es un podcast a tener en cuenta. Y luego está el de Connected, que es el que hace Federico Viticci de Mac Stories y que también, tiene un punto muy interesante. Y ya para finalizar tenemos Vector de René Ritchie, que es el editor jefe de eMore, y que es bastante interesante y aparte a mí me gusta por una cosa adicional, y es que además del podcast tienen el canal Vector también en YouTube, que tiene esa mezcla entre formato podcast y formato vídeo, que también me parece muy interesante. Y para finalizar, y si me permitís un poquito de spam, está el podcast de Spotlight, que lo tenemos ahora mismo detenido por el tema de las vacaciones y demás, pero que ahora con la llegada de septiembre volverá y que esperamos mezclar algunas que otras ideas para que sea un podcast interesante, ameno y, como decía, que aporte, que al final es lo importante, que nos aporte algo a los usuarios de Apple, a los usuarios de todo su ecosistema de aplicaciones, productos y demás, y le podamos sacar más partido a todo lo que la tecnología nos ofrece. Así que os dejaré en la caja de descripción todos los enlaces y demás, y espero que os haya resultado interesante y que os sirva para descubrir algún que otro podcast si es que no los tenéis fichado, cosa que me parecería muy raro porque ya os digo, son podcasts de mucha calidad y que creo que merecen la pena que estén
en vuestro reproductor de podcast habitual. Un saludo y hasta pronto.